not striving in my own strength. Hola, hola, ya estamos de regreso nuevamente como cada día martes aquí en los podcast Mi Identidad. Mire, hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que a todos nos cuesta. Y vendría siendo ya el episodio número 8. Y le hemos puesto por tema sé paciente. Wow, ¿cuánto ya le cambió la cara de escuchar la palabra paciencia? Amén. Bueno, vamos a hablar de este tema. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, a todos los mensajes que nos llegan en privado, a toda la gente que nos están compartiendo ahí. No deje de compartirnos a través de YouTube, a través de Spotify. Estamos siempre agradecidos y gozosos de la gracia de Dios, del amor de Dios y también del respaldo de Dios para con nosotros. Amén. Queremos hablar de este tema. Ya la semana pasada estuvimos hablando de Josué. ¿Se acuerda de la carrera? De que teníamos que no detenernos, sino que llegar hasta el final. Teníamos que seguir avanzando de acuerdo a las circunstancias. Y una de las cosas también que podríamos ver acá, que para que nosotros sigamos corriendo esta carrera, ¿cierto? Debemos tener paciencia. Pero hay que hacer una diferencia. No tenemos que confundir que la paciencia significa ser pacífico. No. Ser paciente, pero mantenernos siempre en actividad. Amén. Porque hay muchas cosas que el Señor las va a ir, ¿cierto? Abriendo puertas, las va a ir favoreciendo, va a ir regando a través de su Espíritu Santo la semilla, pero se va a hacer base a la voluntad de Él y en el tiempo de Él. Y para este tema he buscado y elegido el libro de Santiago. Amén. Ahí busque Santiago capítulo 1 para los que están anotando y vamos a leer del 2 al 4. Amén. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diga ahí, paciencia. Mas tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué tremendo aquí lo que habla Pablo. Amén. Lo que se habla en este capítulo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Primero nos habla de estar gozoso en el Señor. Sea lo que usted esté pasando, iglesia amada, en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Tener este gozo interno, este gozo de agradecimiento, este gozo de alegría. Amén. Y después nos habla de ser pacientes. Miren, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y usted lo puede encontrar ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Ahí habla de esta paciencia y la nombra como el fruto del Espíritu Santo. Uno de los tantos frutos. Si quiere podemos ir a Gálatas y leer. Amén. Porque es importante ir comparando lo que el Señor nos está hablando a través de cada tema, porque si nos está hablando en estos temas es porque quizás nosotros debemos ir desarrollando en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, esto que el Señor nos habla. En Gálatas capítulo 5, 22 y 23 habla de los frutos del Espíritu y mire, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces es una de las características que un cristiano debe tener, paciencia. Amén, es una de las tantas. Entonces, la paciencia no significa, iglesia amada, que usted va a ponerse a estar en silencio, quizás en cabizbajo. No. Usted tiene que ser, ¿cierto?, paciente, pero que no significa que tiene que estar ahí guardando silencio y en cabizbajo. Tiene que ser paciente porque algunas cosas, algunas tomas de decisiones, algunas situaciones que nos va a tocar vivir, ¿verdad? Nos va a formar nuestro carácter, va a formar nuestra forma de pensar, va a formar nuestras emociones. Amén. Y ese es el significado de la paciencia que el Señor nos está hablando acá. Debemos ser pacientes. Y miren, la palabra paciencia en el Nuevo Testamento, en
Hebreos 12:1 dice que no lo habla como algo activo, sino más bien como algo sólido, que es algo que usted tiene que tener ahí continuamente en su vida, porque no va a ser algo como en silencio, sino más bien algo que se traduce en perseverancia. La paciencia le va a hacer perseverante en esta carrera maravillosa del Evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tenemos que ser pacientes. El Señor nos muestra en su forma y en todos los actos del Nuevo Testamento cómo Él se mostraba con su discípulo y con la gente que lo seguía, ¿cierto? Ser un Dios, un Señor, un discípulo, un maestro, el Mesías, ¿cierto? Paciente. ¿Y cuánto más puede el Señor ser con nosotros? Dios ya ha sido paciente. Yo creo que continuamente es paciente con nosotros, porque nosotros, como dijo en el Antiguo Testamento, somos a veces un pueblo duro de servir, duro de entender. Y yo quiero aquí dar tres, algunos quizás sugerencias que le puede ayudar para tener esta paciencia. Amén. Primero, da gracias a Dios en todo tiempo. En el tiempo del dolor, el tiempo de la dificultad, en todo tipo de situaciones, porque en realidad el ser agradecido nos va a traer paz. El ser agradecido nos va a traer gozo. El ser agradecido nos va a traer esa tranquilidad en el Señor. Muy bien lo dice Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Después dice, otra vez, regocijaos. Está siempre gozoso. Orá sin cesar. Da gracia en todo, dice también por ahí. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Debemos estar siempre gozosos y agradecidos de Dios aún en nuestras peores circunstancias. Ese es uno de los tips para tener paciencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene el dolor, cuando se ha dado cuenta que a veces vivimos circunstancias medias difíciles, donde somos murmurados, donde somos señalados, donde la gente quiere que nosotros seamos líderes, ¿cierto? O pastores o guías, como quieran llamarnos, moldeados a sus necesidades. Y no es así como Dios revela a través de su palabra que debemos hacer. Y a veces en esos días difíciles nosotros tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a depender del propósito de Cristo. Ese es el segundo tip, mi segunda sugerencia. Usted y yo vamos a depender del propósito de Cristo. Y si podemos soportar estas dificultades por todas las razones que puedan ser o no ser, ¿verdad? Recuerde que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Aunque experimentemos pruebas y seamos testigos de situaciones difíciles, de dolor, de pruebas, de escenarios de desierto, que cuando pasamos por el desierto, ¡wow!, qué difícil. Pero podamos depender de Cristo, porque tenemos que entender que si Él nos permite pasar ciertas cosas, es para formar nuestro carácter, para formar nuestra forma, para formarnos y hacernos crecer espiritualmente. Entonces su dependencia siempre tiene que estar en Cristo. Y el tercer tip que me gustaría compartir, bueno, cositas simples, no es algo tan novedoso, pero que ayudan a recordar, es que usted tiene que recordar continuamente la promesa de Dios. Amén. Y hay un versículo que a mi hijo le encanta, y es Romanos 8:28. Nos recuerda que Dios, ¿cierto?, obra por el bien de los que aman. Amén. Todo, absolutamente todo lo que nosotros podamos vivir nos ayuda para bien. Amén. Debemos descansar en la promesa de Dios. Debemos descansar en todo lo que Él nos ha manifestado, aún en medio de la dificultad, del dolor. Hay una asignación, hay una promesa, hay una responsabilidad en nuestra vida de seguir reflejándole a Él. Iglesia amada, yo sé que es difícil. Yo sé que la Biblia habla de numerosos ejemplos de personas que se caracterizaron de esta paciencia, ¿cierto?, frente a las pruebas. Y yo recuerdo una que es tremendo, y ese es Job. ¿Se recuerda de él? Todo lo que tuvo que vivir Job, y aún así
había una característica paciente. Ese era el fruto del Espíritu en él. Una característica paciente por todo las circunstancias que le tocó pasar. Si a nosotros nos tocara una experiencia como Job, wow, sería muy difícil quizá poder llegar a todas las caminos que él le tocó vivir, lo que le tocó enfrentar como familia, con sus hijos, con sus amigos, con lo que se murmuraba de él. Y además el mayor ejemplo, Jesús. ¿Cuánta paciencia nos mostró Jesús? Es el mayor ejemplo bíblicamente cuando fue llevado a esa cruz. Amén. Él tenía paciencia. Y al tener paciencia, iglesia amada, tenía resistencia. Amén. Porque ese es lo que nosotros debemos entender, que ser paciente no significa quedarse en silencio. Significa seguir avanzando, seguir soportando para resistir el día malo. Amén. Porque la paciencia se va formando, la paciencia va creciendo. Entonces, cuando usted ya vuelve a vivir los mismos hechos, ¿cierto?, de dificultad o quizás de alguna circunstancia, usted ya va a tener un poquito más de nivel de paciencia. Amén. Porque en realidad la respuesta natural nuestra es ser impaciente, dejarnos llevar por la frustración. A mí me pasa mucho, yo me enojo en un segundo, pero me dura ese segundo un par de horas y se me pasó la cosa porque sigo avanzando. He aprendido a guardar mi corazón para seguir avanzando en las cosas del Señor, en las cosas de la obra. Entonces, ser paciente siempre será un fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Y cuánto nos cuesta ser paciente? Este mundo no tiene paciencia. Este mundo, usted lo ve, que cada día estamos viviendo aceleradamente, estamos desenfocados del diseño original de Dios, de lo que Dios establece a través de su palabra, pero usted y yo que conocemos un poco más debemos tener nuestra confianza en Él, refortalecernos en el Señor. Amén. Si Él no nos permite vivir ciertas circunstancias y nos hace formar nuestro carácter a través de esta paciencia ante toda adversidad, o ante toda circunstancia, desierto o que podamos estar viviendo quizá un momento de enfermedad. Recuerde que si el Señor lo permite, está bajo su voluntad, ¿verdad? Nosotros vamos a ser transformados a través de esta paciencia, a través de lo que estamos viviendo. Y eso es lo que usted y yo debemos vivir. Mire, un día yo escribía que ser transformados es, y está creo que en el primer libro, es una obra entre mi voluntad y la de Dios. Y eso es ser paciente. ¿Cuánto nos cuesta ser transformados en carácter, transformados, ¿verdad?, en nuestra manera, en nuestras emociones? Ser paciente no va a ser fácil, iglesia amada, no va a ser fácil, pero Santiago aquí nos enseña que deberíamos regocijarnos. Cuando estábamos, ¿cierto?, en la situación difícil, debemos saber que Dios nos está probando para darnos paciencia. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo, ¿cierto?, forma nuestro carácter. Debemos pasar por esas cosas que quizás a veces no nos gusta pasar, pero nos permite aprender de los caminos de Dios. Y el deseo de Dios, recuerda esto, no lo olvides jamás, el deseo de Dios es hacernos perfectos, sin defectos alguno. Y así también podremos controlar nuestro carácter, nuestras emociones y ser paciente a toda adversidad o a toda dificultad o a toda angustia que podamos tener, ¿cierto?, en nuestra vida o en cualquier circunstancia. Ser paciente, como nos enseñaba aquí el libro de Santiago. Tener este fruto del Espíritu. Es importante tener el fruto del Espíritu, como lo menciona en Gálatas. Ser paciente. Porque cuando podemos vivirlo, vamos a entender que el Señor nos está formando, nos está haciendo crecer a través de estas circunstancias. Y quiero terminar con uno de los versículos en Hebreo, no sé si puede buscar ahí, Hebreo 12:1. Amén. Vaya rápidamente a buscar Hebreo 12:1. A mí se me perdió acá, pero lo vamos a encontrar ya. Mire lo que dice Hebreo 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojarnos de todo peso, del pecado
que nos asedia y corramos, mire, escuche bien, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué maravilloso, amén. Mire, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mire, y este capítulo dice arriba, puesto los ojos en Jesús. Iglesia amada, hermano amado, hermana amada, todo aquel que nos está escuchando, ponga sus ojos, su corazón, su espíritu, su mente, todo su ser enfocado en el blanco perfecto que es Jesucristo. Yo sé que el Señor le va a fortalecer, que el Señor le va a hacer crecer, que el Señor le va a ayudar a seguir siendo paciente, a seguir soportando, porque si soportamos esto difícil, ¿verdad? Vamos a generar en nosotros perseverancia, vamos a generar en nosotros carácter, vamos a generar en nosotros madurez. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia de hoy, tener madurez para poder llevar, ¿cierto?, todas estas situaciones y creciendo en medio de estas situaciones. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos que seguir creciendo, iglesia amada. Tenemos que seguir avanzando, iglesia amada. Y tomar ¿verdad? Este consejo de que siempre debemos estar alegres en el Señor. A pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad, debemos estar alegres en el Señor, porque finalmente Él se nos prueba. Si esto pasa, Él permite estas pruebas o estas dificultades o acontecimientos que podamos vivir en nuestra vida, es porque nosotros se está formando algo perfecto. Amén. Algo diferente. Tengamos, ¿cierto?, estos 3 puntos en cuenta. 1, dar siempre gracias en cualquier circunstancia, ¿ya? Amén. 2, no perder el propósito de Dios. Siempre conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Esa dependencia tiene que ser directamente de Cristo. Usted no depende del llanto, del dolor, del momento que está viviendo. No, usted tiene que fortalecerse en Cristo. Amén. Y el punto 3, no olvidar las promesas de Dios, no olvidar las promesas de Dios en su vida, porque como dice Romanos 8:28, que todo nos ayuda bien los que le amamos a Él. Amén. Entonces, tome esto como un consejo, como una sugerencia. Seamos pacientes, seamos pacientes, seamos pacientes. Qué difícil es tener paciencia. No importa lo que escuche, no importa lo que le hagan. Recuerde que mayor está, ¿cierto? Mayor es el que está con nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden decir y creer que Él nos ayuda, que Él nos fortalece, que Él nos guía y que Él hará, como decía, ¿cierto? Hebreos 12:1, corramos la carrera con paciencia. Amén. Vamos a orar por esta palabra, por este episodio número 8 que ha sido, ¿cierto?, compartido de una forma, como siempre lo decimos, simple, sencilla y directa para su vida. Ser paciente. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí a través de estos audios digitales, Señor, en esta mañana, compartiendo esta palabra de Santiago, Señor, esta palabra de Hebreo, que podamos correr, ¿cierto?, esta carrera con paciencia. Señor, ¿cuánto nos cuesta a nosotros, nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra forma de pensar, nuestras emociones? ¿Cuánto nos cuesta, Señor, someterlas y poder tener ese dominio propio sobre ellas para llevarlas a ti? Pero ayúdanos, Señor, a ser paciente, porque ese es uno de los frutos del Espíritu Santo y eso refleja, Señor, que tú vives en nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra, por cada persona que está escuchando, compartiendo a través de la distancia, aquí en Chile, en el mundo y en tantos lugares que pueden compartir, Señor, de ti de una forma tan distinta. Una conversación de mañana, Señor, a través de un versículo, a través de un tiempo contigo, Señor. Y en este episodio número 8 que nos has hablado de la paciencia. Gracias, Padre, porque nos da la fuerza, nos da la energía, nos levanta cada día creyendo, Señor. Hemos creído en tu palabra, hemos creído en tu promesa y hemos sido transformados, Señor, por cada proceso, por cada desierto en tu camino. Y queremos seguir en la carrera, porque al final, ¿cierto?, de la carrera, Señor, tenemos recompensa. Seguimos, Señor, recorriendo esta carrera, pero con paciencia. No solamente con amor, sino también
con paciencia, que es uno de los dones que debemos tener en nuestras vidas. Señor, yo pido por todos aquellos que nos están escuchando, pido para que abra su entendimiento, su mente y su corazón, Señor, y puedan ir a tu palabra para ser edificados. Gracias, Padre, por este episodio número 8. Te bendigo, Señor, te glorifico, Padre, por el tiempo que nos permites grabar, que nos permites compartir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Porque podemos estar aquí, como decían nuestros amigos, cuando tuvimos como congestionado y no pudimos grabar, nos extrañaron. Nosotros también les extrañamos ahí en todos los mensajes que nos llegan. Así que agradecido de Dios por este episodio número 8, que es ser pacientes. Debemos ser pacientes. Que el Señor nos dé esa fuerza, ¿cierto? Interior para ser pacientes y podamos seguir corriendo la carrera, pero con paciencia, que a veces nos cuesta muchísimo. Que Dios le bendiga allí a donde usted se encuentra, ahí a donde esté escuchando, en cada ciudad, en cada país. Gracias por compartirnos, gracias por edificarnos también unos a los otros, gracias por dejarnos ahí mensaje en YouTube, mensaje en Instagram y en todos los lugares que nos puedan encontrar. Gracias, porque eso también nos ayuda a nosotros el saber que estamos con esta pequeña siembra, con este pequeño ciertos audios, estamos bendiciendo la vida de otros. Que Dios de paz les guarde, les bendiga y nos escuchamos un próximo martes. Recuerden, todos los martes a partir de las 8 de la mañana estamos a través de Spotify con estos podcasts, Mi Identidad, y a través de YouTube. Recuerde que el día viernes estamos en IDR Casa de Paz Online, hora chilena, 8 de la noche. Así que Dios les bendiga y nos encontramos ahí en los grupos WhatsApp. Todo lo que necesite, si necesita oración, si tiene una petición especial, hágalo saber para que lo dirijamos a los intercesores de nuestro ministerio y ellos puedan estar orando, intercediendo por cada solicitud. Dios les bendiga. Chao, chao.